Bueno, la última conferencia está a cargo de la doctora Patricia Reyes Pavón, que ya llegó. Su charla es Coinfecciones virales en infecciones respiratorias. La doctora Patricia Reyes es especialista en medicina interna e infectología, es jefe del Servicio de Infectología Clínica Universitaria Colombia y Hospital Infantil Universitario de San José. Es docente de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y Fundación Universitaria Sanitas. Bienvenida, doctora. Buenas tardes para todos, gracias a los que nos acompañan aún. Ahora sí, arrancamos con la charla. Entonces, pues hoy vamos a hablar sobre qué importancia tienen las coinfecciones virales en las infecciones respiratorias. Entonces, esta charla va dirigida a responder 4 preguntas importantes para determinar si realmente cuando tenemos una prueba de biología molecular en un paciente que tiene infección respiratoria, corresponde al agente etiológico o no en casos de pacientes con infección respiratoria del tracto inferior y en pacientes con neumonía. Entonces, la primera pregunta que queremos respondernos es qué tan frecuentes son los virus como agentes etiológicos de la neumonía adquirida en la comunidad. Y para esto, pues, tomamos 2 estudios grandes, uno de los más grandes que hay publicados en la literatura sobre la etiología de la neumonía adquirida en comunidad en Estados Unidos, el estudio EPIC, ya conocido por todos ustedes, que aparece publicada en el 2015 y donde se interrogan la etiología de la neumonía adquirida en comunidad. Y aquí pues nos sorprenden varias cosas. Uno, que en el 62% de los casos no se detecta un patógeno, y lo segundo es que en el 38% restante que se detecta un patógeno, los que se aíslan con mayor frecuencia son los virus. Y de los virus, el que más se aísla es el rinovirus, seguido del virus de la influenza. Y fíjense que este porcentaje de aislamiento de los virus es aún superior al del Streptococcus pneumoniae. Esto tiene varias explicaciones que uno podría tratar de dar. Y en primer lugar es que antes no teníamos biología molecular para diagnosticar virus. Entonces simplemente nos quedábamos con que tenía neumonía, le dábamos el antibiótico, como dice la doctora María Angélica, y se acabó. Lo segundo es el uso ampliado de la inmunización contra neumococo. Esto ha hecho que la tasa de infección por este germen haya disminuido de manera importante, y este estudio nos muestra entonces que los patógenos virales se detectan con una frecuencia importante en los pacientes que tienen neumonía adquirida en comunidad. Y básicamente los virus que más se detectan, pues lo que ya mostramos, los rinovirus, el virus de la influenza, pero cuando lo vemos por grupo etario de edad, vemos que hay algunos virus que pueden ser más frecuentes en los pacientes de mayor edad, como el virus de la influenza, versus en personas de edades más jóvenes. Este estudio, publicado por el doctor Jorge Cortés, del cual ya hizo mención en su charla, trata de responder la misma pregunta que el estudio anterior, y básicamente es saber qué tantos de los pacientes que tienen infección respiratoria grave tienen un aislamiento viral. Este estudio se hizo en el 2012, incluyó 7 hospitales de Bogotá, es un estudio retrospectivo, y encontraron que estos pacientes con infección respiratoria grave, que entra en la unidad de cuidado intensivo, en el 69% tenían al menos un aislamiento de un virus. Y fíjense aquí, el 90% recibieron antimicrobiano, ¿sí?, que nos habla del uso indiscriminado de antimicrobianos, y de esos pacientes 42.9% fueron a la unidad de cuidado intensivo y un porcentaje del 36% requirieron ventilación mecánica. Y para ver lo del tema de la coinfección, que es lo que nos atañe en esta charla, miren que la coinfección la detección de 2 o más virus se presentó en el 41.3%. Para no dejar de lado el tema de SARS-CoV-2, pues sabemos que la coinfección viral en este grupo poblacional es baja. De hecho, en este estudio grande de Estados Unidos, que reúne 5.700 pacientes, encuentran que la detección de otros virus a nivel de los pacientes con infección con SARS-CoV-2 es solamente del 2.1%. Esto hizo, y en este metaanálisis, que reúne más estudios, nos muestra exactamente lo mismo, no solamente en estudios de Estados Unidos sino en otras partes del mundo, la coinfección viral es del 4.32%. ¿Qué importancia tiene esto y cómo lo interpretamos al comienzo de la pandemia? Porque de esto nos dimos cuenta de manera temprana, es que dejamos de pedir pruebas para influenza en los pacientes antes de que tuviéramos claro el papel de la biología molecular,
para detectar virus de la influenza. ¿Es importante detectar la coinfección con influenza? Claro que sí, porque recuerden que uno de los pilares importantes del manejo de la infección por SARS-CoV-2 en los pacientes que requieren hospitalización es el esteroide, que está contraindicado en los pacientes con influenza. Entonces, detectar la coinfección es importante, pero como nos muestran estos dos estudios, definitivamente no juega un papel importante en la infección por SARS-CoV-2. Lo segundo que tenemos que preguntarnos es lo que siempre nos preguntamos cuando interpretamos un aislamiento microbiológico. ¿Realmente el que el virus esté presente significa que tiene un papel patogénico? Es decir, ¿el virus es coinfectante o es un colonizante? Y para responder esta pregunta vamos a ver varios escenarios clínicos. El más frecuente que vemos en los pacientes adultos son pacientes que durante la época estacional, pacientes mayores de 60 años, presentan infecciones similares a la influenza. Entonces, este estudio se hace en Holanda, es un estudio prospectivo y básicamente lo que quiere evaluar es cómo es la circulación del virus de la influenza en esta población y compararlo con un grupo de control de pacientes asintomáticos. ¿Qué encuentran ellos? Miren la positividad de pacientes asintomáticos, o sea, portadores, es del 13.7% comparado con el mismo grupo poblacional que tiene enfermedad similar a la influenza del 78.7%. O sea, definitivamente hay un porcentaje hasta del 13% de la población que puede ser portador del virus, pero en pacientes que tienen síntomas respiratorios, la detección de otro virus en general podría implicar que hay una coinfección. Y los virus que más frecuentemente se aíslan en coinfección en pacientes con infección similar a la influenza son los rinovirus, los coronavirus y en menor proporción el virus sincitial respiratorio y el metaneumovirus. Y este es otro estudio, también se desprende del estudio EPIC que ya vimos publicado en New England, se publica en el 2016 y se hace la misma pregunta específicamente en pacientes que tienen diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad y lo comparan contra un grupo control para ver cuál es la frecuencia de colonización en este grupo control asintomático de adultos. Miren lo que encuentran, sí que en el grupo control asintomático la detección de un virus se da solamente en el 2.1% versus en los pacientes que tienen neumonía adquirida en la comunidad, donde se puede ver que es hasta del 24.5%. Lo otro es, bueno, y todos los virus tienen la misma prevalencia o le creemos que sean colonizantes versus coinfectantes, pues depende del virus y aquí en este estudio lo que observamos es que eso sucede específicamente con rinovirus, con metaneumovirus y que para el caso de los coronavirus estacionales no es tan frecuente. La tercera pregunta que uno debería hacerse es si uno tiene una detección en una prueba de una muestra respiratoria superior, ¿eso predice que el mismo virus esté en el tracto respiratorio inferior? Y la respuesta es depende del grupo poblacional que uno quiera ver. Entonces, aquí tenemos el grupo poblacional que más frecuentemente vemos en la práctica clínica, pacientes con neumonía o con exacerbación de POC. Lo olvidé mencionar, el estudio del doctor Cortés mencionó que encontró que el 72% de los pacientes con exacerbación de POC tienen una detección de un virus durante su exacerbación. Entonces, este estudio nos muestra, o lo que quiere ver es cuál es la concordancia entre los aislamientos del tracto respiratorio superior y del tracto respiratorio inferior en pacientes con neumonía grave que ingresan a la unidad de cuidado intensivo o que tienen una exacerbación severa de POC. Las muestras del tracto respiratorio superior que toman son aspirados nasofaringios y el del tracto respiratorio inferior, secreciones orotraqueales, lavado broncoalveolar y aquí esputo inducido ahí con un paréntesis. Y les hacen PCR, ¿sí? En total se reclutan 103 pacientes, 78% con neumonía y 22 con EPOC y encuentran que en el 88% de los casos de las muestras de tracto respiratorio superior solamente se encuentra un germen y en el tracto respiratorio inferior es el 83%. La coinfección llega a ser hasta el 12% y el porcentaje de concordancia es del 79%. Esto quiere decir que hasta un 21% de los pacientes pueden tener un virus aislado en el tracto respiratorio inferior y otro diferente en el tracto respiratorio inferior. Y esas discordancias básicamente se ven a expensas de los aislamientos que se encuentran con mayor frecuencia de las muestras del tracto respiratorio superior. Y este otro estudio nos lo pone un poco más complejo,
ya vimos la población general y ahora vemos huéspedes inmunosuprimidos, específicamente pacientes usuarios de trasplantes hematopoyéticos. Y el estudio quiere ver exactamente lo mismo, la correlación entre el aislamiento del tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior. Esto es un estudio retrospectivo de varios años. Las muestras que toman son aspirado nasofaringio y lavado broncoalveolar. Ellos ven hacia atrás todos los pacientes en este periodo de tiempo que requirieron un lavado broncoalveolar y miran de esos cuáles les pidieron muestras de tracto respiratorio superior. Miren, la concordancia aquí es mucho menor, 63%, en el otro vimos que era 79%. Un porcentaje de discordancia del 37%, básicamente a expensas de que hay más aislamientos que no coinciden, que se encuentran en las muestras de tracto respiratorio superior versus el inferior. Pero la concordancia también dependerá del virus que uno aísle en el tracto respiratorio superior. Y aquí en la gráfica básicamente nos muestra que lo que menos concuerda entre el tracto respiratorio inferior son el virus, se me olvidó la sigla, el rinovirus humano, es el que menos concordancia tiene entre las dos muestras, seguido del metaneumovirus. Y cuando adicionalmente este estudio tiene la ventaja que nos da el cálculo de CT para cada uno de los virus. ¿Y qué encuentran ellos? Que el CT en la muestra de tracto respiratorio superior se asocia, cuando es bajo, se asocia con una mayor positividad en la muestra de tracto respiratorio superior. ¿Eso en qué se traduce? Con un valor predictivo positivo del 94% y uno negativo del 90%, se traduce en que una prueba negativa, o sea, que no aísle el virus en el tracto respiratorio superior, no significa que no lo pueda tener en el tracto respiratorio inferior. Y la última pregunta que uno debería hacerse es, si el paciente tiene una coinfección viral, ¿tiene mayor riesgo de desenlaces adversos, sí o no? Y lo mismo, depende de la población que uno vea. Este es un metaanálisis que aparece publicado en el 2014, donde mezclan pacientes adultos con pacientes pediátricos, y básicamente lo que ellos tratan de evaluar es la relación entre la gravedad clínica de la coinfección viral versus el aislamiento de un solo virus. Los desenlaces son estancia hospitalaria, admisión, necesidad de admisión a unidad de cuidado intensivo, necesidad de ventilación mecánica y mortalidad. Hicieron una estratificación por edad, por el tipo de infección respiratoria, es decir, si es neumonía o si es bronquiolitis, la comorbilidad y la especie del virus. En total, 21 estudios con una heterogeneidad alta, y básicamente encuentran que no hay relación en que tener dos virus tengan peor desenlace que hacer una infección solamente por un virus. Y aquí lo vemos en estancia, da exactamente lo mismo, y en mortalidad lo único que encontraron es que en población pediátrica, en niños preescolares, sí puede haber una asociación entre tener coinfección viral y peor pronóstico respecto a mortalidad comparado con solamente tener un virus aislado. Y la otra población, nuevamente volvemos a los pacientes con defectos en su respuesta inmune, como los pacientes trasplantados, en este caso pacientes trasplantados halogénicos de médula ósea, y es un estudio hecho en Alemania, que es prospectivo, cuyo objetivo era describir la epidemiología de los virus en los pacientes usuarios de trasplante halogénico de médula ósea. Ellos se dan a la tarea de tomarles muestras a los pacientes durante 4 inviernos seguidos, y les tomaban muestras cada 3 semanas durante este periodo de tiempo. Hicieron seguimiento para saber cuántos de los que tenían detección del virus desarrollaban síntomas y progresaban a infección del tracto respiratorio inferior, y el desenlace secundario medido fue el desarrollo de infección respiratoria inferior y la mortalidad. Entonces miren lo que encontraron en aquellos, hicieron un casos y controles, encontrando que en los pacientes con trasplante de médula ósea hasta el 16% van a tener una prueba positiva para virus versus el 6%. Y adicionalmente encuentran que los virus que más frecuentemente se aíslan en los pacientes que son trasplantados son el virus sincitial respiratorio y el adenovirus, lo que no sucede en los pacientes que no tienen trasplante de médula ósea. Y este otro estudio también nos muestra, este estudio también muestra que no hay relación entre el régimen de inmunosupresión, el tiempo del trasplante, la edad y el desarrollo de síntomas en tener un desenlace adverso como mortalidad.
Bueno, como conclusiones después de esa charla, pues podemos responder parcialmente las preguntas que nos hicimos al comienzo de la charla. Las neumonías virales cada vez son más frecuentes. La detección de un virus en pacientes con neumonía se presenta hasta en el 25% de los casos y es significativo comparado con los pacientes que están asintomáticos, es decir, que cuando uno tiene un aislamiento de un virus en un paciente que tiene neumonía adquirida en la comunidad, debería pensar que juega un papel patogénico importante más que ser colonizante, aunque ya vimos que depende de la población que veamos. La coinfección viral en pacientes con infección respiratoria es poco frecuente en la población general. La concordancia entre los virus aislados en las muestras del tracto respiratorio superior e inferior es variable y depende de la población estudiada, 63% en pacientes trasplantados de médula ósea versus 79% de la población general, y los pacientes adultos con infección viral parecen no estar relacionados con coinfección viral, parece no tener mayor relación con desenlaces adversos como mortalidad. Muchas gracias.